Hay una pregunta que creo de una forma u otra nos hemos hecho todos alguna vez. Ujú. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? La gran pregunta. Es que es un interrogante que atraviesa todo, ¿no? Filosofías, religiones. Y casi siempre que surge, hay un nombre que aparece. Job, el caso de estudio definitivo. Y hoy vamos a hacer precisamente eso, un análisis a fondo de su historia, pero Mm, no desde la perspectiva tradicional. para nada. Las fuentes que tenemos aquí proponen una causa para sus calamidades que es, por decirlo menos, provocadora. Para muchos, hasta inesperada. Totalmente. Y creo que es importante aclarar algo desde el principio. A ver, Nuestro objetivo no es dar una respuesta final al misterio del sufrimiento. Lo que vamos a hacer es, pues, desempacar una interpretación teológica muy específica. de acuerdo. Una que se enfoca no tanto en Dios o en el diablo, sino en el estado interno del propio Job. Vamos a explorar conceptos como el miedo, la fe y una especie de ley de atracción espiritual. Ok, y para que esto no se quede en algo abstracto, las fuentes nos traen un testimonio que le pone piel y huesos a esta idea. Ajá. Una persona relata haber pasado por un periodo que describe literalmente como invivible. Una palabra fuerte. Mucho. Cuenta que todo en su vida colapsó. Al mismo tiempo. La salud, el dinero, la familia, el matrimonio, hasta la propia imagen. Todo junto. Y su pregunta al cielo era esa. Señor, ¿por qué tan fuerte? O sea, ¿por qué todo junto? Esa sensación de estar bajo un ataque total. Es que esa descripción todo junto es el puente directo a la historia de Job en estas fuentes. Claro, De hecho, se cuenta cómo otra persona, al oír ese testimonio, reaccionó al instante. Dijo, eso es Job. A Job todo le cayó encima de una vez. le cayó la salud. Le cayeron las finanzas, la familia. Esta conexión es fundamental, ¿Por qué? porque establece a Job no solo como alguien que sufre, sino como el arquetipo de la calamidad total y simultánea. El modelo para entender esas crisis donde parece que el universo entero se puso en tu contra. De acuerdo, aquí es donde quiero que profundicemos. Porque describir el problema es una cosa, pero las fuentes afirman tener una respuesta al por qué. Así es. Y según dicen, la pista, la clave de todo el misterio, está escondida a plena vista en un solo versículo del libro. Exacto. Toda la interpretación gira en torno a Job 3, versículo 25. Es un pasaje que normalmente se lee como un lamento, ¿no? Una queja después de que ya todo pasó. El versículo dice, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Ujú. Suena, en efecto, a alguien que dice, justo lo que me temía que pasara, pasó. Correcto. Pero la tesis central de estas fuentes es radicalmente distinta. ¿En qué sentido? Proponen que eso no es un lamento, es un diagnóstico, Un diagnóstico. ¿sí? No es la consecuencia, sino la causa. La idea es que las desgracias de Job no fueron una prueba aleatoria de Dios, Sino, sino el resultado directo de una fuerza que el propio Job puso en movimiento. Su miedo. Que aquello que más temía perder fue precisamente lo que atrajo la calamidad. un momento, a ver, detengámonos ahí. ¿Me estás diciendo que esta interpretación plantea que Job, el hombre justo y recto, en el fondo se provocó su propia desgracia? Dicho así suena duro, pero sí, esa es la idea central. Es que es una afirmación increíblemente audaz. Va en contra de casi todo lo que se suele enseñar sobre esta historia. Lo es, sin duda. Y la fuente profundiza en el mecanismo. A ver, la narrativa bíblica dice que un acusador se presenta ante Dios y básicamente dice que Job solo es fiel por interés. Claro. Pues, la interpretación de nuestras fuentes es que este acusador no podía actuar en el vacío. Necesitaba una base legal, por así decirlo. Una puerta de entrada. ¿Y esa puerta fue el miedo? Esa puerta fue el miedo de Job. El ejemplo clave que usan es el de los sacrificios que él ofrecía por sus hijos. Recuerdo esa parte. Lo hacía después de sus fiestas, por si acaso habían pecado. Siempre me pareció un acto de piedad extrema. Desde fuera parece piedad, sí, pero esta lectura lo ve de otra manera. ¿Cómo lo ve? No lo ve como un acto de fe, sino como un acto de miedo. Job no estaba actuando desde la confianza en la protección divina sobre su familia, ¿Estaba actuando desde? desde un temor ansioso de que algo malo pudiera pasarles. Era un intento de controlar el futuro, de tapar agujeros por si acaso. Entiendo.
Y esa acción, impulsada por la ansiedad, revelaba una grieta en su fe. Era una declaración de que, en el fondo, él esperaba que algo saliera mal. O sea, es como si el miedo operara como una fe, pero en negativo. Exactamente esa es la frase, una fe negativa. En lugar de tener fe en que las cosas saldrán bien, tuvo una fe muy activa en que todo podía salir mal. Y esa fe negativa fue tan poderosa que materializó el desastre. Esa es la idea medular. No es que Dios lo castigara, sino que su estado interno le dio permiso, una invitación, a la calamidad para entrar. ¡Wow! El miedo no es una emoción pasiva, sino una fuerza creativa, una especie de imán espiritual. Y lo fascinante es que esto cambia por completo la dinámica de poder en la historia. ¿Cómo? El foco se traslada del cielo a la tierra, del poder soberano de Dios al estado interior del ser humano. Pero esto suena un poco duro, ¿no? Podría interpretarse muy fácil como que se está culpando a la víctima por su sufrimiento. Es que es la objeción más importante. Si te pasó algo malo es porque tenías miedo. ¿Las fuentes abordan eso? Sí, lo matizan, aunque de forma indirecta. No lo presentan como un sistema de culpa, sino de principios espirituales, como la gravedad. A ver. La gravedad no te culpa por caerte, simplemente es una ley que funciona. Según esta visión, el miedo y la fe son fuerzas que operan bajo ciertas leyes. Y, además, es crucial entender algo. ¿Qué cosa? Este no es el único diagnóstico que ofrecen para una calamidad. Ah, bueno, porque sería muy simplista decir que todo el sufrimiento se debe al miedo. Por supuesto. Me imagino que hay otras explicaciones. ¿Qué pasa si una persona está en paz, sin miedo aparente, y aún así le llega la calamidad? ¿Qué otras posibilidades se exploran? Exacto. Presentan un marco de diagnóstico con al menos otras dos posibilidades. ¿Cuáles son? La primera es un concepto que en el material de origen llaman cosechar semillas chimbas. Semillas chimbas. Sí, para que todos nos entiendan, se refieren a las malas siembras, a cosechar las consecuencias de errores o acciones negativas del pasado. El famoso lo que siembras cosechas. Precisamente, la idea de que ciertas dificultades no son un ataque repentino, sino la factura de decisiones pasadas que finalmente llega. Ok, eso tiene sentido. Pero en el caso de Job, la propia narrativa bíblica lo descarta desde el principio, ¿no? Insisten que era un hombre perfecto y recto. Cierto. Para su caso, esa explicación no encaja. No encaja. De acuerdo. Esa es una. ¿Cuál es la otra posibilidad? La segunda es la influencia de ataques externos. Las fuentes hablan de gente envidiosa que hace oraciones en contrario, o que activamente busca hacer daño. Y el ejemplo bíblico que utilizan para ilustrar esto es muy potente. La historia de Amán en el libro de Esther. Ah, claro. Amán quería destruir al pueblo de Israel. Exacto. Y no se limitó a la estrategia política. Usó su influencia, manipuló al rey y consiguió un decreto legal. Sí, todo el aparato del Estado. Todo eso, pero según la interpretación de estas fuentes, añadió una capa espiritual. Dicen que recurrió a la hechicería y la astrología para encontrar el día y la hora de mayor vulnerabilidad para lanzar su ataque. O sea, una ofensiva coordinada. En el plano físico, legal y espiritual. Ahora, si aplicamos esto a Job, vemos que encaja. Hay un ataque externo explícito del acusador. Sí, eso está claro en la historia. La existencia del ataque no está en duda, pero la pregunta que insisten en hacer estas fuentes no es si hubo un ataque, sino ¿por qué ese ataque tuvo éxito? Y ahí es donde vuelven a su tesis central. Exacto. Vuelven a que el ataque encontró una puerta abierta por el miedo. Entiendo la lógica. Entonces, el marco es: una calamidad puede ser una cosecha de tus actos, un ataque externo, O el resultado de un ataque externo que se aprovecha de una debilidad interna, como el miedo. y en el caso de Job, las fuentes se inclinan decididamente por la tercera opción. Exactamente. No niegan al acusador, pero le dan la responsabilidad de la invitación al propio estado de Job. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Si esa es la causa, ¿cuál es el proceso de recuperación? ¿Cómo se sale de algo así? Buena pregunta. Y aquí es donde introducen otro concepto que, a primera vista, parece no tener nada que ver. Si la causa es tan profunda, me imagino que la recuperación también debe serlo. ¿A qué concepto te refieres? A un principio de purificación. Lo extraen de una ley agrícola del Antiguo Testamento en el libro de Levítico. ¿Una ley agrícola? Suena bastante alejado del trauma existencial de Job. Suena alejado, pero la conexión simbólica es fundamental para entender su forma de pensar.
A ver, ¿de qué se trata? La ley establecía que cuando los israelitas llegaran a la tierra prometida y plantaran árboles frutales, Ajá. tenían prohibido comer de su fruto durante los primeros 3 años. Esos frutos se consideraban impuros. En el 4.º año eran para Dios, y recién a partir del 5.º podían comerlos. ¿Y cuál es la interpretación simbólica de eso? ¿Por qué esa espera forzada? La interpretación que dan las fuentes es que esos 3 años no eran un capricho, eran un periodo de desintoxicación de la tierra. Desintoxicación. ¿Sí? La tierra había sido habitada por otros pueblos, con sus propias prácticas, idolatrías, pactos, lo que las fuentes llamarían malas siembras espirituales. Ya veo. El periodo de 3 años era para que la tierra se purgara, para que todas esas influencias negativas salieran del sistema antes de que la nueva cosecha, la sagrada, pudiera ser consumida. Había que limpiar el terreno. Wow, esa es una conexión potente. Y conecta con ideas muy modernas, ¿no? La de desintoxicar un ambiente, una relación o a uno mismo antes de empezar algo nuevo. Justamente. Es como si el concepto de una tierra que necesita ser purificada se pudiera aplicar a la vida de una persona después de una catástrofe. Ese es exactamente el puente que construyen hacia Job. Después de una calamidad como la suya, su tierra, su vida, su mente, su alma, está contaminada. Claro. Contaminada por el trauma, por el dolor y sobre todo por el miedo que lo originó todo. No se puede simplemente volver a la normalidad. Se requiere un proceso. Se requiere un periodo de purga, de limpieza profunda, antes de que las nuevas bendiciones, la nueva familia, la nueva riqueza que Job recibe al final puedan ser verdaderamente sanas. Si no, se estaría construyendo sobre un terreno todavía tóxico. Exacto. Entonces, el proceso de restauración de Job al final del libro no es solo un final feliz, No. sino la culminación de un proceso de purificación interior. Tuvo que confrontar a sus amigos, a su propia teología y finalmente a Dios para limpiar todo ese sistema de creencias basado en el miedo. Esa es la lectura. El diálogo con Dios al final, la confrontación con el torbellino, es la purga final. Es donde Job finalmente suelta su necesidad de entender y controlar, y pasa a un estado de confianza. Y una vez que la tierra está limpia, Entonces, y solo entonces, la restauración puede ocurrir de una manera genuina y duradera. resumiendo un poco, este análisis le da una vuelta de tuerca completa a la historia de Job. Ujú. Desplaza la pregunta de ¿por qué un Dios bueno permite que pasen cosas malas? A una mucho más personal e incómoda. Mucho más. Más profundos podrían estar creando una apertura para las mismas cosas que temo. Exacto. La idea central es que el miedo no es solo un sentimiento, es una declaración espiritual. Una forma de fe. Es una forma de fe en el resultado negativo. Y esa fe tiene poder. Poder para atraer, poder para permitir, poder para materializar. Esta visión pone una responsabilidad y un poder inmenso en la mente y el espíritu del individuo. Y esto nos deja con una reflexión final para darle vueltas. Si el miedo, según esta visión, es una fuerza tan tangible y destructiva, con el poder de abrirle la puerta a la catástrofe, ¿qué implica eso, a la inversa, sobre el poder y la responsabilidad de la fe? Es una excelente pregunta. Según esta lógica, el acto de cultivar la fe dejaría de ser solo un consuelo para soportar la realidad, para convertirse en una fuerza activa, deliberada y profundamente creativa para darle forma. La pregunta ya no es qué nos va a pasar, sino qué estamos invitando a que pase.